tardes, mi nombre es Falón Teresa María Álvarez y el tema que nos ha tocado exponer es acerca del derecho pre-inca. Este trabajo está orientado al derecho antes de la llegada de los incas. ¿Pero qué es el derecho? El derecho son las reglas que debemos seguir todo individuo para vivir en armonía. Al pasar del tiempo, el ser humano ha estado en convivencia con otro, por lo tanto podemos afirmar que el ser humano ha estado bajo un régimen jurídico, por llamarlo así, embrionario. El derecho pre-inca es, según Basadre, es un derecho eminentemente consuetudinario, el cual conjuga los siguientes factores: la fuerza de la costumbre, la naturaleza de sus instituciones, los grupos sociales, la influencia de la religión. Al conjugar estos factores, se puede definir al derecho pre-inca. Estos factores generarán un sentido de convicción, de obligatoriedad, lo cual es motivado por supervivencia, por organización social o familiar, o por alguna técnica de cultivo, entre otros. Las culturas que llegaremos a tratar son la de Caral, la de Chavín, la de Paracas, la de Chimú y la de Tiahuanaco. La ciudad sagrada de Caral, descubierta el año 1996 por Ruth Shadi, esta está ubicada al norte de Lima, cuenta con 20 asentamientos humanos. Como toda cultura pre-inca, tuvo una gran influencia de la religión. La religión en Caral era la que unía al pueblo. La religión jugaba un papel coercitivo y cohesionario dentro de esta cultura. Cada asentamiento humano estaba dirigido por un curaca, el cual fomentaba el principio de reciprocidad con otras culturas. Las actividades económicas que desarrollaban eran la pesca y la agricultura. La pesca, a pesar que tuvo gran envergadura, no toda la población consumía estos productos marinos. Según Ruth Shadi, encuentra un esqueleto en esta ciudadela de Caral con altos indicios de desnutrición. Entonces se presume que la clase baja no se alimentaba de productos marinos, pero la clase alta sí se alimentaba de productos marinos. Grupos sociales que encontramos dentro de esta cultura son los ayllus. Los ayllus eran grupos de familias que producían sus propios alimentos y parte de estos alimentos lo daban como ofrenda a su autoridad. En esta ofrenda podemos ver la fuerza de la costumbre, ¿no? Al ofrecer a su autoridad estos productos. También otros grupos sociales eran las pachacas, que estaban ubicados en un lado del río, que era la margen derecha, y en otro lado del río, que era la margen izquierda. El que dirigía a todo el valle eran los Unu. También se encontró en esta cultura que practicaban lo que era el trueque. En el año 1800 a.C., esta ciudadela es abandonada porque se dio el fenómeno del Niño y terremotos. Haciendo un análisis comparativo de la institución jurídica del pasado con la institución jurídica del presente, podemos llegar a decir que en Caral existían los ayllus. Ahora, en la actualidad, existen los grupos vecinales. Existía o se daba la religión que guardaba relación entrañable con las políticas de gobierno. Ahora no, las políticas de gobierno están por un lado y la religión por otro lado. En Caral se contaba solamente con la fuente del derecho llamada la costumbre. En cambio, en la actualidad contamos con diferentes fuentes del derecho, las cuales son la jurisprudencia, la doctrina, la legislación e incluida la costumbre. Llego a la conclusión que Caral contó con derecho consuetudinario. Muy buena, doctora. En este momento lo que me toca exponer es la cultura chimú. La cultura chimú se representa más que todo porque se conoce sobre las expresiones culturales que ellos muestran en la sociedad, tanto la sociedad política y económica dentro de su cultura.
tanto ello que floreció durante el periodo del Horizonte Tardío y cuyo desarrollo plan alcanzó en la primera parte del siglo XV después de Cristo. En los límites que deriva la cultura chimú es por el norte-oeste el departamento de Lambayeque, el de Cajamarca por el norte, el de Amazonas por el este, San Martín por el sur y el de Ancash por el oeste y el Océano Pacífico. También a la vez sus actividades económicas en el reino de Chimú cumplió un papel importante, ya que se muestra el poder económico de lo que difiere, por ejemplo, lo que menciona González Matos, Jorge Luis, en lo que es su obra de los recursos arqueológicos de la costa norte del Perú, ¿correcto? Y la economía complementaria es como la pesca, la caza, la industria y el comercio. Es muy posible que hayan existido familias o grupos especialistas en la producción, tanto en la artesanía de metales, tejidos, trabajos que existen, cerámicas y las manifestaciones culturales que presenta, por ejemplo, González Jorge Luis en el 2001 con el nombre de Chimú. Se conoce a una de las expresiones culturales de especial importancia que floreció desde el periodo del siglo XV después de Cristo sobre la cerámica producida en moldes, tanto la ceremonial como la doméstica. La diferencia de ellos dos es que uno fue monocroma, de color negro, y tiene un brillo especial. Entonces el otro es combinado al ahumado de la superficie de su tratamiento por bruñido, la decoración, basándose en eso. Ahora, también la sociedad política de ello, el Valle de Lambayeque, se dispone del mito de Nailán. Nailán para el Valle de Moche y el origen de Chimú, se dispone del relato de que un personaje llegó a las playas del valle en balsas, dominó el lugar y fundó una dinastía de 20 gobernantes. Se expandieron hasta Tumbes por el norte y llegaron hasta el sur de Aura. El estado de Chimú, su poder en la guerra, se conquista por un estado despótico, como que existió una fuerte estratificación social. Lo primero que ellos gobernaban era el poder económico, y quienes estaban bajo el poder primero era el gran señor Sikik, el curaca Laeg, y luego le seguían los que son debajo de ellos, de todos ellos, los campesinos y los esclavos. Entre los primeros y los campesinos y esclavos existió una rotunda separación. Lo más destacado de la tecnología Chimú, dada la impresión, fue los metales, principalmente el oro, y piedras preciosas. Muchas gracias. Mi nombre es Ayira Alejandra Nicama Guapaya y yo voy a hablar sobre la cultura chavín, que pertenece al sistema del derecho Perú preincaico. La cultura chavín, como todos conocemos, es la cultura más antigua de la historia del Perú preincaico. Fue la civilización que abarcó entre los años 1000 a 200 a.C. Esta fue considerada como el horizonte para las culturas siguientes, pues tuvo una gran influencia en tanto su religión, economía, política, cerámica, entre otras cosas. El descubridor fue Julio César Tello y la nombró como la cultura matriz del Perú antiguo. Esta se sitúa en el departamento de Ancash, a 300 kilómetros al norte de Lima. La cultura chavín se encuentra en la periodización del Perú prehispánico, pues la cultura chavín se encuentra en el periodo horizonte temprano de la periodización, ya que en dicho momento se produjo lo que era la diversificación de cultura como resultado del llamado horizonte panandino. Este horizonte es aquel periodo en el cual la alta civilización se caracterizó por el surgimiento de estados panperuanos, es decir, que impuso una supremacía cultural sobre otros pueblos por su influencia. La actividad económica principal de los chavinos era la agricultura y la ganadería. En cuanto a su agricultura, sembraban y cultivaban diversos productos como la papa, el maíz, el camote, el oyuco, el payar, el maní, entre otras cosas. Para la ganadería, los productos principales eran los cuyes. También, para la agricultura, implementaron lo que eran los canales de irrigación. Los productos que estos tenían servían para el método de comercio, pues como se había explicado, tenían una modalidad que se llamaba el trueque. Habían implementado esta modalidad para lo que eran las transacciones entre los chavinos y todo el imperio incaico. Las manifestaciones culturales de los chavinos eran
que, como el mismo Julio César Tello argumentó, que era una cultura que tenía diversificación y monumentos amazónicos por sus diversas representaciones. Tenían tantas manifestaciones artísticas como por ejemplo en la cerámica, manifestaciones también en la escultura, en la arquitectura, en la orfebrería. Eran manifestaciones religiosas que representaban a sus dioses mediante las esculturas, como por ejemplo que tienen tallados al jaguar, al puma, al cóndor, a la serpiente. Para la orfebrería utilizaban el método del martillado y el repujado. Los chavines confeccionaban lo que eran cadenas, confeccionaban lo que eran orejeras, collares, brazaletes, coronas. Utilizaban el material principal, que era el oro, pero también lo combinaban con lo que era la plata y el cobre. Para la escultura, ellos tenían representaciones líticas, es decir, que eran hechas en piedras, con carácter religioso. Esto también con la finalidad de difundir la ideología de dominación de sus dioses. Las esculturas más relevantes para los chavinos eran la cabeza esclavas, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello, entre otros. Para su arquitectura, estos se caracterizaron por tener estructuras en forma de U, canales de irrigación, canales hídricos subterráneos que fueron encontrados años más tarde. También tenían pozos circulares. Sus construcciones líticas eran a base también de barro y también de adobe. Para la religión de los chavinos fue una religión politeísta, pues habrían tenido tanta influencia amazónica, ya que en sus culturas, como habremos dicho, tenían seres sobrenaturales, ya que se encontraron lo que eran rasgos felinos como el jaguar o el puma, caimanes, la anaconda. También como cabeza principal de esta cultura, que era el sacerdote, este era el encargado de promover el culto al dios de los básculos. Cabe recalcar que también tenían una divinidad antropomorfa para el Huiracocha. En cuanto a su sociedad política de los chavinos, se denominó panperuana, pues abarca casi todo el territorio peruano, apegándose a un gobierno sociopolítico teocrático y religioso, en la cual sus principales fuentes económicas eran la agricultura intensiva, la ganadería, entre otros. Tenían una sociedad teocrática, es decir, una sociedad que era a la cabeza tenían a los sacerdotes y a los jefes, que eran entes religiosos. Primero se tiene a los sacerdotes, a la nobleza guerrera, y como base se tenía al pueblo, que eran los encargados de servir a los sacerdotes. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Javier Sollevía y en esta ocasión les vengo a hablar sobre lo que es la cultura de Tiahuanaco, cultura que se estableció al sur de Lima, en la parte de las alturas, a las orillas del lago Titicaca, en lo que es la meseta del Collao, pues, ¿no? Recorrió parte de Perú y Bolivia. Cabe resaltar que esa cultura dominó 4 países, en los cuales está Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina, pues, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esta cultura? Pues, ¿no? Hablamos de su arquitectura, y como arquitectura podemos hablar de lo que es la Portada del Sol, esta piedra gigantesca, pues, ¿no? Que mide 4 metros de ancho y 3 de alto. En el medio de esta piedra, pues, no tienen como imagen, pues, ¿no? Al dios Huiracocha. Su ubicación geográfica, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, está ubicada, bueno, en toda la parte de América del Sur, pues, ¿no? Que, como bien lo había hablado anteriormente, abarca partes del país de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, pues, ¿no? Este periodo se remonta en el periodo intermedio temprano, de los años 250 a.C., pues, ¿no? Mientras que la parte de decadencia está asociada al final del horizonte medio, del año 1000 después de Cristo, pues, ¿no? Cabe resaltar, la ciudad capital se encontraba en la orilla del sur del lago Titicaca, pues, ¿no? Entre las fronteras de Perú y Bolivia, pues, ¿no? En la parte económica vamos a hablar de la parte de ganadería y de la agricultura. ¿Cómo aprovecharon en la parte de las alturas, en este tiempo de friajes que hasta hoy en día hay? ¿Cómo lo aprovecharon? Tuvieron un buen sistema de ganadería, se dividía en parte de andenes, pues, ¿no? Y con las lluvias aprovechaban el regadío y tenían pastos verdes para que aprovecharan para sus camélidos, pues, ¿no? Bueno, y en la parte de la agricultura, ellos aprovecharon sus andenes para cultivar lo que es la papa y la quinoa.
Cabe resaltar que también tuvieron otros tipos de cultivos, como lo fue el maíz, la yuca, la oca y otros frutales en general. A continuación, mi amigo Paul les va a hablar lo que es la parte sociopolítica de esta cultura. Bueno, mi nombre es Paul Alexander Ramírez Vázquez, y tomando la posta acerca de lo dicho por mi compañero Soldevilla acerca de la cultura de Tiahuanaco, yo hablaré específicamente acerca de su organización social y política. Siguiendo lo afirmado por Campagna en su artículo, una consideración acerca del surgimiento del Estado y los modelos consensuales a propósito de Tiahuanaco. Es correcto decir que la cultura y la formación de la cultura tiahuanaco se dio a dos grandes factores. El que compartan unas mismas creencias e ideologías, y el que compartan también un mismo lenguaje, que era el aymara. Dentro de su fragmento también se colige que esta cultura practicó actividades tales como el Aini y el Minca y parecidos, lo cual también practicaron los incas, lo que nos hace suponer que hay una alta influencia de los tiahuanaco, que son de un tiempo anterior a los incas. Además, la mayoría de las culturas prehispánicas en este periodo tuvieron una alta influencia religiosa, por lo cual la cultura tiahuanaco también fue un estado teocrático. El poder residía en los sacerdotes, que estaban en la cúspide del estrato social, mientras que eran seguidos por los nobles, después por militares, los pocos que había, seguidamente por artesanos y por último los campesinos. Los tiahuanaco no fueron una cultura en estricto guerrera, más bien forzaron sus pensamientos ideológicos para poder expandirse. Bueno, por último, las conclusiones finales del trabajo. Respecto a la cultura chimú, a pesar de haber sido de llegar a ser dominado por los incas, estos tuvieron una gran expansión y un gran dominio sobre el norte del país en su momento. Esto se refleja en las muchas edificaciones que tuvieron y de alto contenido religioso. También es importante saber que la cultura chimú tuvo, en conclusión, dos periodos importantes. El primero, en el que se trató la identidad política y social antes de su expansión, que primero se concentraron en el Valle de Moche. Después se expandieron por todo el valle del norte del país, por todos sus valles. Ahora, la cultura chavín. Respecto a la cultura chavín, debido a que fue una de las primeras culturas, esta influyó enormemente en el desarrollo de otras culturas nacientes de otros periodos, tanto en la organización social como en la organización religiosa, y la influencia de sus dioses se vio demostrada en otras culturas posteriores. Por último, respecto a la cultura tiahuanaco, estos fueron grandes arquitectos, lo cual se demuestra en los restos arqueológicos encontrados, así como tuvieron la utilización del basalto y la adesita, un gran avance arquitectónico. También es correcto afirmar que estas culturas prehispánicas tuvieron una gran influencia en la cultura inca y en el desarrollo y su derecho. Además de que se colige de todas las culturas asociadas, es que el elemento religioso fue la principal fuente de las reglas que se imponía a la sociedad en ese tiempo, y la principal factor de sometimiento del pueblo. Muchas gracias.